Saludos, mi nombre es Janel Pérez y bienvenidos a otro episodio más de Por Encima de las Nubes. Eh, Pensando en cómo a veces la gente reacciona a diferentes situaciones y experiencias que día a día experimentan en su diario vivir, ya sea en sus trabajos, en la familia, en diferentes situaciones económicas. Eh, Pensé en hacer este podcast basado en un cuadro que me regaló mi esposa para mi trabajo, que dice que la actitud es una cosa pequeña que hace una gran diferencia. Y es interesante porque cada vez que hay alguien que llega a mi oficina, está puesto en un lugar en particular, especial, que todo el que llega para hablar conmigo tiene que automáticamente fijarse en, en ese cuadro en ese cuadro. Y, y siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que va a hablarme de cualquier problema, quizás de las frustraciones que tienen, eh, le hago señalamiento al cuadro y le digo, tú escoges cómo tú quieres estar el día, cómo tú, cómo tú quieres pasarlo. Y cuando uno analiza ese pensamiento, eh, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Tiene un mensaje, una, una manera única de hacerte pensar, de hacerte recapacitar de cómo realmente estás tomando las cosas. Eh, no es que siempre vas a cambiar tu estado de ánimo de momento, wow, ahora soy una persona súper feliz donde nada me molesta, nada me importa. Porque no es así. Pero somos nosotros mismos los que decidimos cómo nosotros vamos a pasar nuestros días. A veces estamos pasando por diferentes situaciones de enfermedad, de situaciones económicas, problemas quizás a veces con personas en el trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades. Eh, y una de las razones que me lleva a pensar a mí y a meditar y cómo yo voy a trabajar mi día es si yo puedo hacer algo al respecto. Hay veces que nos envolvemos tanto, nos queremos arrancar los pensamientos, buscar cosas para tratar de resolver situaciones, nos desesperamos, nos ponemos de mal humor, hacemos que otros, el día de otros se convierta en una pesadilla, esos que están cerca de nosotros, porque nosotros no podemos resolver una situación y quisiéramos resolverla. Y en mi manera de pensar, es arrancando por ese momento, si yo no puedo hacer algo al respecto, tengo entonces que ponerlo a un lado, tengo entonces que ponerlo en las manos de Dios y dejar que Dios lo resuelva o que se resuelva en el momento que Dios así lo permita y continuar así mi vida tratando de hacer de ese día uno excelente, tratando de que las personas que están alrededor mío eh, no sufran lo que probablemente yo esté pasando en ese momento. Hay, Han habido situaciones en mi familia, en mi trabajo, eh, ¿verdad? Que se nos hace difícil manejar en ocasiones y, y a veces hay personas que cuando se enteran, cuando escuchan por lo que uno está pasando, dicen, wow, ¿y cómo tú lo manejas así tan cómodo? Tengo una compañera de trabajo que me dice, yo quisiera tener la paciencia, quisiera tener eso que te hace permanecer con calma, calmado en las reuniones, cuando alguien se levanta, cuando alguien se molesta, cuando están pasando situaciones, quisiera tener esa calma, esa paz. Y sabes una cosa, eh, en mi vida, el tiempo que llevo en el Evangelio, prácticamente desde que nací, he estado en la iglesia y aunque sí estuve unos años fuera, siempre se me enseñó que
La paz de Dios, la paz que Dios da, es una paz que el ser humano muchas veces no puede entender. Y solamente la pueden comprender los que en ese momento la están sintiendo. Con la muerte de mi papá, la muerte de 3 de mis hermanos, a veces uno se queda tranquilo, uno se queda ok, y hay personas que han llegado a pensar, Anel no tiene sentimiento, Anel no le, ¿verdad? Nada lo mueve. La realidad es que no es así, la realidad es que sí, se llora, se sufre, pero cuando comenzamos entonces a ponerlo en las manos de Dios y a dejar que Dios lo trabaje, porque yo no puedo resolver lo que ya pasó. Lo que pasó, pasó. Lo que tengo en las manos en el momento es mi presente, y eso es lo que trabajo, en eso es lo que, ¿verdad?, me manejo. Y lo que venga mañana, solamente Dios sabrá. El mañana es incierto, uno puede pretender y esperar muchas cosas, pero el mañana es totalmente incierto, solamente lo conoce Dios. Y cuando comenzamos a dejárselo a Dios en las manos, cuando comenzamos a nosotros a trabajar lo que realmente tenemos en las manos para trabajar, no pensando en mañana, no pensando en mañana el día va a ser así, esto y lo otro. ¿Cuántas veces no te levantas por la mañana y dices, hoy va a ser un día espectacular, va a ser un día tremendo, y voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer aquello? Y cuando comienzas tu día, comienza totalmente al revés, comienza totalmente diferente a lo que tú realmente te imaginaste que iba a pasar. Totalmente. ¿Y qué tienes que hacer? No puedes tratar de encajar tus planes en cómo está el día, porque no puedes. Y hay veces que nos enfrascamos en esa lucha porque queremos hacer esto fue lo que yo planifiqué, esto es lo que yo quiero hacer. Y como dije al principio, comenzamos a hacer la vida de las personas que están alrededor nuestro miserable, con ganas de no estar alrededor nuestro, con ganas de ni tan siquiera escucharnos, porque nos ponemos de mal humor, comenzamos a trabajar molesto, y todo lo que hacemos lo hacemos incómodo porque tratamos de meter nuestros planes en los planes que Dios estableció ese día para nosotros, en los planes que estaban. Y cuando nosotros miramos el día, y cuando nosotros terminamos el día y nos ponemos a analizar cómo cambiaron los planes de nosotros, y comenzamos entonces a entresacar lo precioso de lo vil, de lo difícil que probablemente fue el día, comenzamos entonces a entresacar esas cosas lindas, esas cosas buenas, lo que aprendimos, cómo mejoramos, cómo salimos de ese momento difícil, de ese momento duro, a un día excelente. Cuando pienso en la muerte de mi papá, de mis hermanos, es algo triste porque no están conmigo, porque no están con nosotros, con la familia. Pero cuando tú miras un poquito más allá y entonces sacas lo precioso de lo vil, eh, dos de mis hermanos estaban, y mi papá, estaban enfermos por largo tiempo, pasando unas situaciones difíciles. Ya no eran esas personas que uno conocía, que uno siempre conoció. Eh, Totalmente, wow, cambiados, diferentes, distintos, sufriendo día tras día. Y el otro de mis hermanos estaba viviendo una vida dura, difícil, tratando de superarse de diferentes situaciones. Y, y cuando ocurren estas cosas, uno piensa lo que dice el libro de Isaías. eh, Mira, ya no sufren más, ya están en un mejor lugar, están tranquilos, están descansando, no tienen dolor, no tienen sufrimiento alguno. Eh, y dice la escritura, ¿no? En Isaías, dice Dios mismo, que la gente no se pregunta cómo está el justo en ese momento, que ya no está, que ya no sufre más, que ya pasó de ese dolor a un lugar excelente, a un lugar tranquilo. Y eso a mí me trae paz. Y esa es la paz que a muchas personas a veces no las pueden comprender, porque esa es la paz que solamente da Dios a nuestras vidas. Y cuando, como les mencioné, cuando comenzamos a mirar y a sacar lo precioso de lo vil, comenzamos a entender lo que dice Romanos 8:28. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Esto a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cada experiencia que nosotros tenemos en la vida,
depende de nuestra actitud, cómo las vamos a tomar, es que entonces nosotros comenzamos a recibir experiencias nuevas, comenzamos realmente a entender el proceso, comenzamos realmente a apreciar lo que dentro de una situación quizás difícil, dolorosa o dura que nos esté pasando, comenzamos a apreciarlo. Porque es fácil decir todo obra para bien, pero todo obra para bien cuando ya salimos al otro lado y lo miramos. En el momento es un poquito difícil. Y si ya nosotros de antemano sabemos que todo al final va a obrar para bien, entonces ¿por qué pasar un día, una semana, unos meses, todos los días sintiéndonos miserables, sintiéndonos mal, sintiéndonos molestos, sintiéndonos incómodos? Porque no podemos resolver, no podemos eliminar algo que nos está incomodando o que está incomodando nuestras vidas, y no tenemos nosotros esa capacidad de resolverlo. Entonces se lo ponemos en las manos a Dios. Lo ponemos, mira, en un momento dado va a ser distinto. En un momento dado va a cambiar. En un momento dado esta enfermedad o se va a sanar o yo voy a estar en un lugar mejor. En un momento dado mi economía va a mejorar. En un momento dado mi trabajo va a mejorar. Si me despidieron de mi trabajo, es porque voy a encontrar uno mejor. Una puerta se abre, una se cierra y otra se abre. Y cuando tú comienzas a mirar la vida, tus días de esa manera, yo te garantizo, yo te aseguro que tus días van a ser mejores. Que tu relación con tus compañeros de trabajo van a ser mejores. Que tu relación familiar va a ser mejor. Que tu relación con tus hermanos de la iglesia, con tus vecinos va a ser mejor. Cuando comenzamos a mirar la vida, nuestros días de esa manera, es que entonces comenzamos a entender, como decía el salmista en el Salmo 118:4, este es el día que ha hecho Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y comenzamos a dar gracias a Dios, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, comenzamos a dar gracias a Dios en todo, porque entendemos que es la voluntad de Dios. Y no es que la voluntad de Dios que es que suframos, no, es que aprendamos. Y cuando miramos, vamos atrás, y si nos vamos a la Biblia, vemos en Job cómo su experiencia lo llevó a conocer al Dios que tanto él adoraba, a escuchar al Dios que tanto él le servía, pero que todavía no había conocido. Su experiencia, la muerte de sus animales, el robo de sus animales, la muerte de sus hijos, la traición o el desprecio de sus propios amigos, cómo lo estaban juzgando. Mira, comenzamos a entender tantas cosas, y al final el pensar, no, pero es que yo no he hecho nada malo para merecer esto. Wow, ¿cómo nos llegamos a este lugar si yo siempre me he portado de esta y cual manera? Pero cuando él vio al final el resultado, después de su enfermedad, de su firmeza, de cómo se mantuvo creyéndole a Dios, pensando en que Dios lo era todo, cuando se encuentra con Dios, cuando habla con Dios, le dice, oye, antes hablé y lo que prácticamente hice fue cometer errores. Yo lo único que quiero es que tú me enseñes. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La experiencia es, wow, espectacular, totalmente inimaginable, totalmente inmesurable. Es una experiencia única, única. Y cuando tú miras esa experiencia única, tú dices, wow. Mira, en un momento dado me quedé sin trabajo, estuve como sin trabajo por 3 meses. 3 meses. Antes de estar esos 3 meses sin trabajo, Dios habló a mi vida a través de un evangelista. Me dice, he estado contigo antes y estaré contigo ahora. Todavía tenía trabajo en ese momento. Después de ahí, todas las cosas comenzaron a cambiar. Me quedé sin trabajo, se me dañó la guagua. Por 3 meses, mi esposa con su trabajito en un daycare, estábamos pagando todo. Nada se quedó sin pagar, todo se pagó al día, todo estuvo bien. En casa no faltó comida, en casa no faltaron pagar los biles. Era en tiempo de frío, o sea que había que mantener el aceite en la casa para la calefacción. Tremendo. Y cuando de momento consigo este trabajo que me llaman, porque hasta el día de hoy yo creo, porque no encontré nunca nada que me diga lo contrario, que yo nunca solicité ese trabajo, así que creo por fe que llegó por Dios. Mira, Dios se mantuvo firme.
llegó la experiencia, empecé a trabajar como un quality más o un empleado de calidad más en la compañía. Y gracias a Dios, en menos de un año comencé a trabajar como supervisor de calidad. O sea, Dios nos lleva por diferentes experiencias con la intención de aprender, con la intención de mantenernos firmes en Él, con la intención de que, mira, cada día crezcamos un poquito más. Y en todos los aspectos de la vida, seas cristiano o no seas cristiano, si tú comienzas a mirar la vida de una manera, o tus días de una manera positiva, de una manera donde tú puedas entresacar lo precioso de lo vil, tú vas a comenzar a tener unas experiencias diferentes. Tu vida va a cambiar de manera diferente. Si tu matrimonio se está yendo al piso porque tú casi todos los días estás molesto, incómodo, o estás molesta, incómoda, porque las cosas no te salen como tú planeas, comienza a cambiar entonces tu manera de pensar. Probablemente tus planes no están de acuerdo al estilo de vida que realmente tú puedes llevar, al trabajo donde te encuentras, a los compañeros de trabajo que tienes, a la familia que tienes. No se adaptan a eso. Pues entonces comienza a pensar diferente, comienza a agradecer por lo que tienes, comienza a ver dentro de lo que tienes en ese momento cómo lo puedes hacer mejor. Dentro de lo que tienes, cómo puedes seguir creciendo, cómo puedes mejorar, cómo puedes ayudar a tus compañeros de trabajo, cómo puedes ayudar en tu casa, a tu familia, porque las malas actitudes, créeme, que a ningún lado te llevan, porque si estás molesto porque estás enfermo, vas a seguir molesto si estás enfermo, porque no lo puedes cambiar. Pero si estás enfermo y tienes una actitud positiva, una actitud de alegría, una actitud de, ok, vamos a meterle mano a esto, vamos a echar para adelante, créeme que vas a ser mucho mejor. Vas a ser mucho mejor. Como te dije, la actitud es algo pequeño, pero que hace una gran diferencia. Hace exactamente, wow, algo imposible lo hace posible, que tú estés pasando por una situación difícil en medio de dolor y sufrimiento y tú puedas reaccionar con una sonrisa y entender que lo que está pasando va a ser para mejor de tu vida, va a ser para mejorar tu vida, tu familia, tu relación, tu trabajo, todo. Tú vas entonces a sentirte distinto. Y mire, cuando nos vamos y entendemos la escritura y decimos, mira, que como dice 2 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 8, vosotros también poniendo toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejan estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al conocimiento que Él tiene de nosotros, lo que Él nos lleva a entender. Y Romanos 5, 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y mira, y pensarás, tú dices, wow, esto es una predicación o esto es, en vez de un podcast simple, es una predicación. No, estoy utilizando lo que realmente me ha ayudado a mí hasta el día de hoy. La Biblia, Dios, las Escrituras, porque en eso se basa mi Biblia, o mi vida, perdón. En eso está basada mi relación, en eso se basan mis días, mi trabajo, donde tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien y darle una palabra positiva, aun cuando tú estás en el peor de tus días, comienzas a hablar positivo, a darle a alguien una experiencia dentro de lo mismo que tú le estás hablando a esa persona. Tú comienzas a experimentar cómo puedes resolver y cómo vas a mejorar tu día. Y como dije al principio, no es que vas a pensar ahora que todo va a estar wow, tremendo, peaches and cream, como dicen, todo es color de rosa. No, porque no es así. El problema no se va a marchar porque te sientas bien, el problema no se va a marchar porque trates de sentirte feliz, no, pero tu día va a ser mejor. Y no solamente tu día va a ser mejor, sino que los que están alrededor tuyo
van a sentir y van a tener un día mejor. Y no hay nada más y más espectacular y mejor que escuchar a alguien decirte al final de los días, oye, gracias, tu actitud realmente hizo que mi día cambiara. Gracias porque yo estaba pasando por esta situación y me estaba volviendo loco, loca, pero al escucharte decir las cosas que tú estás pasando y verte cómo tú estás manejando la situación, verte lo feliz, lo alegre que tú estás en tu día y que nada interviene con tu trabajo, wow, me hizo pensar. Porque cada vez que tú miras por la puerta, por la ventana hacia afuera, hay alguien pasando una situación más difícil que la tuya. Así que te repito una vez más, la actitud es una cosa pequeña, pero que hace una gran, gran diferencia. Y te lo voy a leer como lo dice en inglés en el cuadrito que tengo. Dice, attitude is the little thing that make a big difference. So, comencemos a mirar la vida desde otro punto de vista, de otra perspectiva, de manera positiva, a entresacar lo precioso de lo vil. Y yo te garantizo que tus días van a ser mejores. Y si te pones en las manos de Dios, todavía van a ser mucho, mucho mejores. Así que gracias, saludos una vez más, que tengas un excelente día y espero que ¿verdad? Este otro episodio de Por Encima de las Nubes te ayude y trabaje mejor con tu día. Muchas gracias.